Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a este tiempo en el que vamos a escuchar la palabra del Señor. El día de hoy seguiremos con nuestra serie de Marcos y estaremos en el capítulo 10 del versículo 46 al versículo 52. Vamos a estar un buen tiempo en este pasaje. Pero antes de comenzar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Así que les invito a que puedan orar conmigo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque permites que en este día podamos escuchar tu palabra. Padre, te pedimos que puedas ablandar nuestros corazones para poder escuchar tu palabra con atención, para poder meditar en ella y para poder tomar cartas en el asunto, Señor, para poder hacer y generar buen fruto agradable a ti, Señor. Padre, utilízame para que todo lo que diga, todo lo que se mencione aquí haya sido derivado de tu palabra y que podamos reflexionar en ello. Padre, confronta nuestros corazones. Te pedimos que nos des paz y, Padre, que podamos seguirte cada día y asemejándonos más y más a Cristo. Te damos gracias por este tiempo y lo dejamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el capítulo 10 del libro de Marcos, del Evangelio de Marcos. Y vamos a estar en el versículo 46 al 52. Entonces, lo voy a leer y espero que me acompañen en la lectura. Dice así, versículo 46. Después llegaron a Jericó. Más tarde, salió Jesús de la ciudad, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Así que llamaron al ciego. «¡Ánimo!», le dijeron, «levántate, te llama». Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. «¿Qué quieres que haga por ti?», le preguntó. «Rabí, quiero ver», respondió el ciego. «Puedes irte», le dijo Jesús, «tu fe te ha sanado». Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Impresionante lo que acabamos de leer. Esta fe de este hombre, de Bartimeo, y el amor y el cuidado que tiene para con nosotros el Señor. Y el día de hoy el título que le he dado a nuestro sermón es: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Y lo tomo del mismo versículo 51, este título. Y el argumento, es decir, la idea central hacia la que nos vamos a estar dirigiendo, y cada uno de las escenas que vamos a ver el día de hoy va a ser esta. No importa la condición en la que te encuentres, si depositas tu fe en Jesús, Él responderá. Él responderá. Y en esta mañana, en este día, vamos a ver la forma en que veremos el pasaje será a través de escenas. Y así es como hemos ido desarrollando esta serie de Marcos. A lo mejor ya te sabes las escenas en las que normalmente hemos dividido o se han dividido muchos de los pasajes. Y de todos modos es importante que las recordemos. La primera escena es el ambiente. La segunda escena es el conflicto. La tercera es el clímax. La cuarta es la resolución. Y la quinta es el nuevo
ambiente, hay un nuevo ambiente ahí. Pero antes de que vayamos de lleno a nuestro pasaje, vamos a recordar un poco en dónde estamos parados. Es decir, qué hemos estado viendo. La semana pasada veíamos cómo un joven rico se acercaba a Jesús y con una aparente religiosidad, que tenía una alta estima de sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le pregunta, cuando este joven le pregunta a Jesús qué es lo que tiene que hacer, lo cuestiona Jesús y responde, todo eso ya lo he hecho. Yo ya he cumplido con todo eso. Entonces Jesús le vuelve y le dice, ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Este hombre se da cuenta que no puede dejar su ídolo, que es el dinero, y entonces se retira muy triste. Se retira triste. Y entonces Jesús aprovecha esto para darles una enseñanza a sus discípulos, a los apóstoles, y menciona qué difícil es entrar en el reino de Dios. Les menciona esto. Los discípulos se asombran de esto, vuelve a replicar Jesús y se asombran aún más y decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible, les dice Jesús. Era impresionante cómo en cada momento, cada oportunidad que tenía Jesucristo de dar una enseñanza a sus discípulos. Y seguramente los discípulos no comprendían todo, como lo hemos estado viendo durante el desarrollo de este evangelio. Y esta no fue una ocasión diferente. No entendían y seguramente a ti y a mí, si hubiéramos estado ahí, nos hubiera pasado lo mismo. También vimos que les recuerda lo que le sucedería a Jesús en Jerusalén, que iba a ser entregado, condenado a muerte y que al tercer día resucitaría. Esto era muy importante. Se los menciona y en este momento, después de que menciona esto, se le acercan posteriormente Jacobo y Juan, se le acercan a Jesús y le piden algo. ¿Qué es lo que le piden? Le piden básicamente una posición de privilegio en su reino, a lo cual el resto de los discípulos se enojan, pero no por la naturaleza de la pregunta, sino más de la solicitud, sino más bien por que esta solicitud seguramente en sus mentes también la querían hacer, es decir, se les adelantaron al resto de los apóstoles y por eso se molestan. Finalmente, Jesús aprovecha nuevamente a darles una enseñanza y les dice que el que se quiera hacer grande entre ustedes deberá ser un servidor. Deberá ser un servidor. Con esto como plataforma, vayamos entonces a nuestra primera escena. Nuestra primera escena titulada La ciudad de Jericó se despide. La ciudad de Jericó se despide. Vayamos nuevamente a nuestro pasaje. Marcos 10, 46 y solamente le puse ahí 46a. Dividí ese versículo. Dice así: después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. La ciudad de Jericó se encontraba aproximadamente unos 25 kilómetros al noreste de la ciudad de Jerusalén y a unos 8 kilómetros al oeste del río Jordán. Y esta ciudad de Jericó del Nuevo Testamento, que se menciona aquí en el Nuevo Testamento, era un lugar floreciente, pues incluso su nombre significa lugar fragante, lugar fragante. Y no estaba lejos de las ruinas del antiguo Jericó que se menciona en el Antiguo Testamento. Esta ciudad que toman los israelitas y que sus muros caen después de estar dando una serie de vueltas
ahí los israelitas, y esta ciudad estaba a 1.5 kilómetros aproximadamente de esta Nueva Jericó. Y esta Nueva Jericó es fundada por Herodes el Grande. Herodes el Grande la fundó, entonces era de reciente fundación de alguna manera. Y vemos que los evangelios sinópticos mencionan esta ciudad, donde se está desarrollando la historia que estamos viendo el día de hoy. Y también la parábola del buen samaritano se sitúa sobre el camino de Jerusalén a Jericó. Si recuerdan, también este hombre, jefe de los recaudadores de impuestos, Zaqueo, a quien Jesús llamó para que se pudiera hospedar en su casa, habitaba en Jericó. Entonces podemos ver algunas historias que se desarrollan alrededor de esta ciudad de Jericó. Jesús se encuentra saliendo de Jericó y es acompañado por sus discípulos y de una multitud. Recordemos que desde el capítulo 1 de Marcos nos menciona que las multitudes buscaban a Jesús como sanador. Por ejemplo, en los versículos 32 de este capítulo 1 dice así: al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Imagínense toda esa cantidad de gente para que curara a enfermos y endemoniados. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. Y en este capítulo 1, después de esta escena, vemos cómo Jesús pasa el día, se levanta muy temprano, se va a orar, y Simón y sus compañeros van a buscar a Jesús y lo localizan que estaba orando y le dicen: te andan buscando, te busca la gente. A lo que Jesús responde en el versículo 38. Recuerden, capítulo 1, vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido, donde pueda predicar. No dijo donde pueda ir a sanar o a curar a enfermos. Lo hacía Jesucristo, pero era fundamental su predicación. Seguramente había mucho ruido aquí cuando Jesús está saliendo de esta ciudad de Jericó, gente hablando, quizás despidiendo a Jesús, tal vez otros queriéndosele acercar, pero lo que es claro es que aquí hay mucho ruido, hay mucha gente, y muchos no tienen idea de que será la última vez que Jesucristo pasará por ahí, que deja la ciudad. Por eso el título, la despedida de Jericó. Segunda escena. El problema de ser ciego. Y podrás pensar, wow, pues si ya por el simple hecho de ser ciego es un problema, claro, el simple hecho de ser ciego es un problema, pero esto conllevaba otras cosas. Marcos capítulo 10, versículo 46b, dice: un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y es evidente el problema que tiene este mendigo. Es ciego, no se necesita ser muy analítico para deducirlo. Y evidentemente, como en aquella época, como el día de hoy, al día de hoy es un problema ser ciego, tenía que cargar con este problema. Y si el día de hoy es difícil, a pesar de que hay muchos edificios, muchas estructuras que ayudan a que se puedan trasladar los ciegos, tenemos el lenguaje braille, tenemos hoy en día audiolibros. Entonces, de alguna forma, la sociedad ha mejorado esto, pero sigue siendo un problema. Imagínate en aquella época donde no había absolutamente nada de eso.
no había nada, no había forma, no había ningún aspecto de estos. Y entonces tenían que depender prácticamente de sus familiares o de alguien que los ayudara. Pero no solo tenían que cargar con esto, tenían que cargar con el estigma social y religioso que implicaba ser ciego. ¿Y cuál era ese? Pues que básicamente se pensaba que la condición de ser ciego era derivada de su pecado. O sea, pensaban esto, porque no solo los ciegos. O sea, los ciegos eran unos, pero toda aquella persona con alguna discapacidad, en estos días con capacidad diferente, era despreciado y muchas veces solo su opción era la de mendigar, porque eran despreciados, porque consideraban que estaban en esa condición por haber pecado. Fíjate cómo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, en el versículo 1 al 2, nos puede dar más luz al respecto de esto, que dice así: a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Nosotros consideramos que este hombre que está en Jericó no era ciego de nacimiento, aunque específicamente no lo dice. Se puede, por el contexto, pensar esto. Pero aquí en Juan, este hombre sí era ciego y dice, y sus discípulos le preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Ven el pensamiento? Solamente consideran que hay dos opciones. ¿Pecó él o pecaron sus padres? Y entonces seguramente piensan, solamente son estas dos opciones. Y Jesucristo, de una forma impresionante, como siempre lo hizo, les da una tercera opción. Dice, ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. ¡Wow! Imagínense esto. Solamente tienen esas dos opciones y Jesús da una tercera opción que no tiene nada que ver con su pensamiento. Paréntesis aquí. Tengamos sumo cuidado con pensar que alguna dificultad que está pasando algún hermano es causa de su pecado. No saquemos conjeturas apresuradas, porque también el mundo es difícil, el mundo está en pecado y hay consecuencias de ello. Por otro lado, recuerda que el pecado puede traer muchas consecuencias, puede traer diferentes consecuencias a nuestra vida. Pero no saquemos conclusiones demasiado rápidas. Cierro paréntesis. Regresemos con Bartimeo. Es ciego, es mendigo y aparentemente de alguna forma es considerado maldito. Ven al ciego como un hombre abandonado por Dios y menospreciado por la sociedad de su momento. Imagínense, ser menospreciado, aparte de toda la problemática que implicaba ser ciego. Ese es Bartimeo. Pero creo que también este hombre quiere ser sanado y cree que Jesús puede hacerlo. Por eso precisamente Marcos nos da el detalle de su nombre. ¿Cuántos nombres de indigentes conocemos? Nos da el detalle de su nombre porque al final de esta historia Bartimeo sigue a Jesús. Y seguramente fue un nombre que llegaron a conocer algunos, la iglesia del primer siglo. Y gracias a Dios y a la inspiración para escribir su palabra es que tenemos y conocemos por nombre a este hombre. Entonces, esta es nuestra segunda escena, el problema de ser ciego. Vayamos a nuestra tercera escena. Tercera escena, el ciego que ve al hijo de David. Sí, el ciego que ve al hijo de David. Leamos Marcos
10, del 47 al 50. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Así que llamaron al ciego, y por ahí quienes estaban alrededor del ciego le dicen: «¡Ánimo! ¡Levántate! ¡Te llama!». Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Se acercó a Jesús. Bartimeo seguramente comenzó a escuchar el bullicio de la gente al pasar. Y Lucas nos dice que en Lucas se nos menciona que preguntó Bartimeo qué estaba pasando. Aquí en Marcos no se menciona, pero es irrelevante si pregunta o simplemente escucha. Él, en su mente está Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret retumba en sus oídos. No lo duda, no se va a peinar, no va a guardar sus cosas, porque seguro, como había tanta gente, a alguien se las robaría o a alguien le robaría su capa. No, utiliza el único recurso que tiene, que es su voz, y empieza a gritar. Empieza a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Hijo de David, ten compasión de mí». Él escucha Jesús de Nazaret. Y recordemos que el título de Nazaret no era en un sentido muy bueno. Recordemos a este hombre, a Natanael, cuando Felipe le mencionó que había encontrado a Jesús de Nazaret. ¿Cuál es la respuesta de Natanael? ¿De Nazaret? ¿De Nazaret?, replicó Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Imagínate. Esto lo puedes ver en Juan 1:46. No era un término de elocuencia muy bueno para dárselo. Y fíjate lo que Jesús dice de sí mismo precisamente en Nazaret, en Lucas 4:16 al 19. Lucas 4:16 al 19. Dice: «Fue a Nazaret, ¿quién? Jesús, donde se había criado. Y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor». Esto dijo Jesús precisamente en Nazaret sobre sí mismo: dar vista a los ciegos. Y aquí tenemos a un ciego que no utiliza el título de Nazaret para llamar a Jesús, sino Hijo de David, Hijo de David. Bartimeo se dirigió a Jesús con el conocido título mesiánico Hijo de David. Y según 2 Samuel 7, el Mesías sería el hijo más importante de David, el heredero de su trono. Sería el rey que llevaría a su cumplimiento todas las promesas hechas a Abraham, Moisés, David, Jesús el Mesías. Tan importante era esto que Mateo inicia con la genealogía de Jesús en su evangelio, porque era fundamentalmente dirigido hacia los judíos. Y tenían esto en mente: el Hijo de David, el Hijo de David. Y en este momento es la primera ocasión que en Marcos que dice esto sobre Jesús.
Y por eso digo que el ciego es el ciego que ve a Jesús, no de una manera física, sino espiritual. Más adelante, en la entrada de Jesús montando un pollino en Jerusalén, de alguna manera se repite esto. ¿Qué es lo que gritaba la multitud? La multitud grita: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro Padre David. ¡Hosana en las alturas! Están asumiendo que el Mesías es Jesucristo y que está allí para rescatarlos, para salvarlos. Pero fíjate, Bartimeo está gritando y muchos lo reprendían para que se callara. Y seguramente nos ha pasado esto de alguna forma, ¿no? Hay alguien que te dice: no hables de Jesús, no grites, no lo menciones. Nos quieren callar, nos quieren que disminuyamos la voz y no hablemos del Evangelio, que no hablemos de Jesús, pero tenemos que hacerlo. Te animo a que lo podamos hacer. Haciendo caso omiso de los intentos de la multitud de silenciarlo, pero él se puso a gritar aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Y tomando como base el gran diccionario enciclopédico de la Biblia, que dice sobre la compasión o misericordia, que es la actitud divina hacia los que se encuentran necesitados. En ella destaca el carácter compasivo del amor de Dios y la condición mísera e impotente del hombre. Por un lado tenemos el amor de Dios aquí, y por el otro lado tenemos la condición miserable e impotente del ser humano. De esa condición miserable, impotente, donde estábamos y que el Señor nos rescató por su compasión, su misericordia. Así, esa es la súplica de un afligido. Para Bartimeo no fueron más que simples palabras. Fue el clamor de su corazón, desde lo profundo de su alma. Dijo estas palabras: Hijo de David. Recuerda que no tenía la capacidad de verificar visualmente los milagros de Jesús. Seguramente llegaron a él, a sus oídos, lo que había hecho el Señor en algunas otras ocasiones, pero seguramente el ciego no dijo: hasta no ver, no creer. Es obvio, ¿no? Pero en su alma y en su corazón sabía que este hombre que estaba pasando era el Mesías. Un claro contraste con Tomás, ¿no? Recordemos a Tomás que dice que no creería hasta que no viera la marca de las manos de Jesús. No creería. Y aquí tenemos a un ciego que cree, que tiene esa capacidad. Bartimeo sabía que no merecía nada porque, según los religiosos de su época, ¿estaba qué? Estaba maldito, de alguna forma. Su ceguera era producto de esa maldición de Dios sobre él por su pecado. Al pedir misericordia, una bondad inmerecida, el ciego reconoció que era un pecador. Imagínate, está reconociendo su condición, aunque sabemos que no era. Podríamos pensar que también era para que la gloria del Señor se manifestara en ese momento. Su corazón vio la luz antes de que la vieran sus ojos. ¡Qué hermoso! Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego. ¡Ánimo!, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Me encanta la actitud de nuestro Señor, pues ante las multitudes Él se tomaba el tiempo para sanar a los que estaban enfermos, para atender, para escuchar. Lo hemos visto ocuparse de un leproso, de una mujer con flujo de sangre, de un grupo de niños y en este momento de un ciego mendigo.
Además vemos también lo voluble que pueden ser las multitudes. En un momento le estaban diciendo, cállate, cállate, no molestes, estamos aquí pasándonos bien y tú estás gritando. Y después, no, vamos, te llama, vamos, ánimo, ponte contento. Un día gritan ánimo, al otro cállate, después pueden gritar hosana, hosana, y a los pocos días crucifícale. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. La actitud de Bartimeo no es de incredulidad, sino todo lo contrario, ya que desea acercarse a Jesús, de aquel hombre que dicen que hace milagros, pero que también tiene un reino y que podemos tener acceso a él. Su actitud lo dice todo, puesto que se levanta rápidamente arrojando su capa, lo único que tenía. Y en este sentido, no quiero espiritualizar esto, ni tampoco alegorizar de más. Se puede, pero no de más. Pero no sé si esta capa que tenía Bartimeo era lo único que tenía. Probablemente, pues era un mendigo, ¿no? A lo mejor la colocaba el área en la que tocaba sus manos y veía si había algunas monedas, si estaban las limosnas ahí. Era probablemente con lo que se tapaba por las noches, con lo que ponía el piso también para sentarse. Seguramente era algo muy importante para él, de suma importancia. Y te puede parecer poco que su importancia esté depositada en eso, ¿no? Pero su actitud es muy diferente. Él simplemente la deja y no le importa, pues el Mesías lo está atendiendo. Deja todo lo que tiene por seguir a Jesús. ¿Qué nos faltaría a nosotros? ¿Qué te falta a ti dejar para seguir al Señor? ¿Qué me falta a mí que estoy cargando y que tengo que dejar para seguir aún más al Señor? Para aquellos que todavía no confiesan a Jesús como el Hijo de David, como el Mesías, es decir, el Dios hombre, el Dios hecho hombre para estar entre nosotros, para vivir sin pecado y para morir en la cruz por tu causa y por la mía, para redimirnos de nuestros pecados. ¿Qué necesitas? ¿Por qué estás esperando para confiar en Él? Y a lo mejor puedes decir, no, es que primero tengo que arreglar ciertas cosas, ¿no? Pues es el Mesías, ¿no? Tú dices que es el Mesías, entonces quiero acercarme a Él bien. No esperes arreglar cosas de tu vida, porque como lo estás viendo, al Señor no le interesa la condición en la que te encuentras. Te puedes acercar a Él. Te puedes acercar a Él independientemente de la condición en la que estés. Si te sientes solo, si te sientes abatido, si te sientes incluso satisfecho por la vida también, tienes esa oportunidad de hacerlo, de creer en Él, de arrepentirte de tus pecados y de depositar tu fe en Él únicamente. Es que sé que también tengo que dejar muchas cosas. Ok, eso es importante, porque el Señor te recibe en la condición que estás, pero no te va a dejar en la condición que llegaste. Y no seas como este joven rico, ¿no? Que simplemente se aleja triste porque prefiere su riqueza. Mejor ve al Hijo de David. Ve al Hijo de David. Salmo 34, 17 al 18.
Salmo 34, 17 del 18 dice: los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido. Pasemos a nuestra cuarta escena, la fe que sana. La fe que sana. Versículos 51 y 52a. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. El Señor tiene tiempo para aquel que se acerca a Él, para prestarle atención, para ponerle atención. Y probablemente digas, ¿por qué Jesús le preguntó esto? ¿Por qué le pregunta qué quiere? ¿Que no es obvio? Ya lo dijimos al principio, ¿que no es obvio? ¿Qué es lo que quiere? ¿Acaso no sabe que de la condición en la que está? Jesús sabe lo que hay perfectamente en el corazón de este hombre. Mejor de lo que nosotros podemos conocer nuestros corazones. Y es interesante la pregunta, y básicamente es la misma que les hace a Juan y Jacobo en el versículo 36. Sin embargo, es muy diferente la respuesta que recibe Jesús. Juan y Jacobo, ¿qué les piden? ¿Qué le piden a Jesús? Un lugar de exaltación, un lugar de preeminencia en el reino del creador del universo. Imagínate pedir eso al creador del universo. Al que merece todo, le pides, yo quiero estar ahí, uno del lado izquierdo y otro del derecho, ¿no? Ahí en tu reino. Y fíjate lo que pidió Bartimeo. Bartimeo solo buscaba misericordia, recibir lo que no merecía, pues probablemente él había creído toda su vida que la condición, como ya lo hemos dicho, era por pecado. Era inmerecedor, pero creía que Jesús lo podía ayudar, y creo que no solo de una manera física, sino de la condición de maldición que los religiosos de su época le decían que se encontraba. Imagínate el contraste. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Jesús le dice que se puede ir en un sentido de que ya no tiene necesidad de que alguien lo lleve, de ir a tientas, de ayuda, de ir lento, porque simplemente fue sanado. Fue sanado. Y muy probablemente evaluar qué rumbo va a tomar este hombre, qué rumbo va a tomar Bartimeo. ¿Se va a ir o va a seguir en agradecimiento a su Salvador? ¿Qué buscará? ¿Qué guía? La palabra de donde se deriva sanado también puede traducirse como salvado, Por lo tanto, aquí vemos un modelo de salvación antes de la cruz. Bartimeo entendió que era un pecador bajo el juicio de Dios y necesitado de misericordia. Reconoció a Jesús como el Mesías que vino a salvar a su pueblo de sus pecados, y también como su Señor soberano y único Salvador. ¿Dónde estás depositando tu fe? ¿Dónde estás depositando tu fe? Hasta aquí la cuarta escena. Quinta escena. ¿Soy un seguidor? ¿Seré un discípulo? Sí, así, en forma de pregunta. ¿Soy un seguidor? ¿Seré un discípulo? Marcos 10:52b. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Aquí, si observas, Jesús no lo llamó como a los apóstoles. No les dijo, ven y sígueme, sino más bien Bartimeo tomó la iniciativa de seguir a Jesús.
simplemente se abrieron sus ojos físicos y de alguna manera también espirituales, como ya lo dije, y asume que lo que debería de hacer es seguir al hombre que lo sanó y lo salvó. Ahora, para que nos quede un poco más claro el título que les di, soy un seguidor, seré un discípulo. Voy a utilizar este ejemplo que seguramente es muy conocido para la mayoría, a lo mejor para los más grandes no, pero en las redes sociales y específicamente en el Facebook hay un botón que dice seguir. Este botón, si tú activas este botón sobre alguien o sobre algo, es decir, si tú quieres seguir a una persona pública o a una empresa, alguna institución, alguna asociación, etcétera, algún producto o servicio, si tú activas esto, te van a aparecer lo que está haciendo o lo que está publicando a quien está siguiendo. Y esto te ayuda a conocer y saber qué es lo que están haciendo, si hay nuevo contenido, si hay nueva información, y saber el estado de esta persona o de esta institución. Y esto, ¿sabes qué? Que me parece que a muchos creyentes hoy el día nos está pasando. Que simplemente estamos siguiendo como en esta red social. Y es lamentable, porque simplemente nos estamos volviendo unos seguidores desde este punto de vista de Jesús. Es decir, me aparece cuando suben la nueva predicación. Me aparece la información cuando hay una reunión. Me aparece la información cuando hay una vendimia y demás cosas. Pero no estás teniendo una relación íntima con tu Señor. A través de la lectura de su palabra, a través de la oración, a través de venir constantemente, y digo la palabra constantemente, a la iglesia. El Señor ama a su iglesia. ¿Por qué no amas lo que ama el Señor? Nos llegan los mensajes y simplemente nos volvemos unos seguidores y no unos discípulos de Jesús. Y es lo que nos encargó el Señor, hacer discípulos. Pero ¿cómo vamos a ser discípulos si no somos un discípulo? Simplemente somos seguidores. Aclaro, desde este ejemplo que acabo de dar. Solo un mero espectador, un mero seguidor. 3 cosas ya para finalizar este tiempo. 3 cosas. Vemos la respuesta de Jesús que muestra que Él no nos ignora, no ignora a quienes claman a Él pidiéndole misericordia. Así que tú puedes acercarte a Él con toda honestidad, con un corazón abierto, y responderá. Pero te lo digo, muy probablemente te responderá no específicamente con lo que quieres, porque recordemos que se va a hacer su voluntad. Y es lo que buscamos, que se haga su voluntad, pero el Señor responderá. Jesús es profundamente compasivo ante todos los que llegamos, los que suplicamos y que llegamos a Él heridos y perdidos. La súplica de los pecadores, Él responde. Lucas 19:10 dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por último, aunque el Señor Jesús tiene poder absoluto sobre la enfermedad, Él tiene poder, Él lo puede hacer. No vino simplemente a curar enfermos, sino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A buscar y a salvar lo que se había perdido.
Vamos a orar. Señor, te agradecemos por todo lo que has hecho, todo lo que haces y por todo lo que seguirás haciendo en nuestras vidas, Señor. Padre, y si alguien está pasando por enfermedad, por problemas de salud, algo que simplemente pasa en los años y no ve mejorías, incluso la situación se torna peor. Padre, es sano y es adecuado solicitarte salud por esta persona. Padre, es una oración sincera desde nuestros corazones para que podamos tener una salud, Señor, una salud física. Padre, quizás también hay quienes podemos orar por la salvación de familiares y amigos. Y esto es importante también. Es de suma importancia orar por esto. Que puedan arrepentirse de sus pecados y que puedan confiar únicamente en ti. Que puedan depender de ti y que puedan ver al Hijo de David, al Cristo, al Rey de Reyes. Padre, permite que así sea en su momento. Que el Espíritu Santo pueda transformar los corazones de nuestra familia y nuestras amistades. Que tú puedas entrar a vivir, el Espíritu Santo pueda morar en ellos. Padre, y claro que te pedimos por ello. Pero Padre, también en esta mañana o en este momento te pedimos que puedas transformar nuestros corazones para asemejarnos más a ti, para tener una actitud de dejar todo lo que tengamos para seguirte a ti, Señor, para seguir creciendo y asemejándonos más y más a la medida del Señor Jesucristo, Señor. Que sea nuestra medida, que Jesús siga siendo nuestro estándar y que cada vez que nuestra oración sea acercarnos más a Él, ser más como Él. Nos llamamos cristianos y seguramente en muchos momentos no somos dignos de portar ese título. Padre, perdónanos. Perdónanos porque hemos pecado contra ti y queremos no verte, anhelamos verte en su momento de forma física, pero por el momento anhelamos seguirte viendo desde el punto de vista espiritual, Señor. Te seguimos viendo, te queremos seguir viendo, Señor, creciendo en ti, deseando ser como tú. Padre, gracias. Gracias por este día. Todo esto te lo dejo en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Familia, muchas gracias. Espero que se encuentren muy bien y que tengan un excelente día y nos vemos pronto a través de las diferentes redes o de forma física aquí en Doxa. Muchas bendiciones.